Verdaderamente, bueno, conocí de este entrenamiento hermoso porque mi esposa lo había visto el año pasado y ella me hablaba, o sea, ella siempre estaba alegre cada vez que me hablaba de cada reunión, de cada clase, de cada dinámica que había. Y verdaderamente, bueno, yo por el tema del bebé, nosotros nos rotamos mucho para cuidarlo, entonces habíamos quedado ese año que ella lo vio, pues yo cuidaba al bebé mientras ella veía el entrenamiento y este año lo iba a ver yo. Este año, bueno, mi esposa estuvo como apoyo con Águilas de Fuego y fue verdaderamente una bendición para ella y para mí también, pues. Y de verdad, pues las expectativas, pues yo soy una persona como poco expresiva o que cuesta como que captar mi atención a algo, pero cuando capto la atención, pues ahí me quedo. Y sí puedo decir que desde la primera reunión, de inmediato, 2 días después, pues nos llegó digamos, un dardo, digamos, del mundo, del enemigo, y fue exactamente sobre nuestro hijo. Y verdaderamente, para serles honesto, la noticia fue para mí una bomba en el sentido de que yo le decía al Señor, Padre, no, resulta ser que mi fe no ha sido suficiente porque esta noticia sentí que me destrozó. Pasan los días, yo empecé a hablar con Eric y sí recuerdo que fuimos a hacerle a nuestro bebé unos exámenes en otro estado. Y yo le pedí el apoyo en oración para que mientras íbamos en camino, pues nos pudiera cubrir en oración. Y fue hermoso porque yo sentía cómo, mientras iba en el vehículo, cómo estaban orando ustedes por mi hijo. Y yo solo visualizaba y decía, Señor, yo sé que me van a hablar buenas noticias de mi hijo y sé que en la vuelta voy a llorar, pero de alegría. Recuerdo que unos días antes, orando antes de hacer los exámenes, podía el Señor mostrarme en visión como el médico decía, este niño está más sano que todos nosotros. Él decía esas palabras. Entonces, justamente cuando llegó el momento que nos reunimos con él, que teníamos los exámenes en las manos, él dijo exactamente las mismas palabras que el Señor me había mostrado en visión. Y yo pues en ese momento lo que quería era llorar pero de alegría y yo me contenía porque había mucha gente alrededor. Cuando por fin llegamos de regreso a la ciudad de Maracay, ahí sí no pude contenerme, lo que hice fue, bueno, yo creo que lloré como por casi una hora. Mi esposa se había dado cuenta porque ella estaba atrás con el niño y yo estaba de copiloto mientras el otro hermano estaba conduciendo y cuando el hermano vio que yo estaba llorando, él no sabía qué decir. Y era tremendo cómo me sentí tan respaldado o sea, por todos los que estábamos hablando de Águilas de Fuego, sentía que ellos estaban allí en el vehículo conmigo. Era tremendo la conexión espiritual y pude experimentar, digamos, por primera vez, o sea, o percibir, tenía una impresión sorprendente que es más poderoso lo del espíritu que de repente alguien que esté a tu lado diciéndote, mira, yo te apoyo. Ah, y ver cómo gente de Argentina, de Estados Unidos, de otros países, sentía que estaban allí conmigo en el espíritu y eso fue una experiencia poderosa. Y con respecto al entrenamiento como tal, pan y levadura fue, wow, un paréntesis. En años anteriores, nuestros apóstoles en ocasiones nos mostraban videos de algunas de esas enseñanzas, pero en esta oportunidad tener la secuencia desde la clase 1 hasta la 26 fue tremendo porque fue una edificación semanal durante estos 7 meses y literalmente hizo que como que en el espíritu mi corazón se expanda y ya cuando el Señor me habla, verdaderamente ya no me habla mucho como persona, ¿no? O sea, me habla personalmente, siempre, generalmente tiene una palabra para la iglesia. Entonces ahí donde sentí el ensanchamiento y yo decía, wow, Señor, o sea, así eres tú. O sea, ya cuando tú hablas no es para mí, es para que tú le estás hablando a tu iglesia. Entonces ahora me siento como a ver, ¿cómo decirlo? Como un canal de amor, una fuente del Señor para hacer su boca y lo que Él dice, pues uno como hijo simplemente obedece y así mismo habla. Conozco la voz de Dios, pero ahorita la voz de Dios habla, pero de forma al cuerpo. Es como que mi corazón ya no es para mí, no es para mi familia, es para el cuerpo. De hecho, ahora mi frase es, si la iglesia le va bien, no tengo ni que orar por mi familia porque, o sea, si la iglesia le va bien, mi familia le va a ir bien, mi generación le va a ir bien, porque ya es como
ese concepto de cuerpo ya no es un concepto, ya es una experiencia, es una vivencia, ya es parte de mi vida. Es como el ADN de Cristo, ya es el ADN que está en mis venas, así lo siento. Y verdaderamente me sentí muy chimbo en estas últimas 3 semanas que no podía estar en las reuniones los lunes porque precisamente era por tema de trabajo. Y hubo también en esa temporada, tuvo una sequía de 7 meses donde no producía ni un dólar. No sabía lo que pasaba, pero con las clases de pan y lavadora me di cuenta que habían cosas que yo estaba haciendo mal, que para el Señor es un fundamento y tenía que cambiarlo. Y entonces cuando hice esos cambios, entre ese cambio fue hacer una confrontación a mi vida y decir, esto no lo puedo seguir haciendo más así. Y bueno, comencé a hacerla. Lo primero que hice fue reunirme con mis autoridades y confrontar y decir, mira, quiero hacer las cosas, pero las quiero hacer bien. Era como quitar el último velo de religión en mi vida. Inmediatamente cuando pasó eso, más bien vino mucho trabajo. Hay muchas cosas que el Señor está alineando aún y lo va a hacer, bueno, hasta que Él se perfeccione en nosotros, pero sí puedo ver que más bien cuando yo recibía trabajo yo me contentaba, pero con este trabajo que vinieron, yo más bien me sentía mal porque yo prefería estar en la reunión de Águila de Fuego que estar trabajando en realidad, pero yo decía, ya había dicho un sí y tenía que cumplir mi palabra. Entonces yo decía, wow, esta gente no simplemente son unos profetas, ellos son mi familia. Pero de todo esto lo que más aprendí verdaderamente, yo desde que nací, pues siempre en mi familia, mi hermano es un percusionista muy bueno, mi padre un músico, adoradores todos, y yo siempre estuve también en ese medio de la adoración, pero cuando llegué a mi casa, que es donde estoy hoy día, en Don Divino, yo pasé de adoración a intercesión y como que la adoración quedó a un lado, pero yo era más tallador, tocar la percusión nomás, no era de cantar, pero con esto fluir de adoración hizo que yo pudiera abrir la boca. Y entonces las experiencias antes era de que de repente yo podía adorar al Señor unos 5 minutos, 10 minutos y me volvía a callar, pero ahora me pasaba que me ponía, después que yo veía que mi esposa y mi niño se dormían, yo decía, voy a adorar. Entonces yo decía, voy a adorar media horita. Y resulta ser que cuando sí así eran las 2 3 de la mañana. Y, o sea, resulta ser que tenía 3 4 horas adorando al Señor. Y en medio de esa adoración, el Espíritu Santo me venía literalmente y me decía, mira, aquí en Juan lo que quiero decir en realidad es esto, esto, esto y esto. Entonces, de recibir revelación en medio de la adoración. Y entonces después cuando llegaba con esa revelación que los apóstoles me decían, mira, van a predicar aquí y allá. Y cuando venía con esa revelación, la gente hacía como que, wow, o sea, ¿qué hiciste? Yo decía, adora a Dios, eso es todo o sea, lo que tienes que hacer es adorar al Señor. Entonces encontré una llave poderosa a través de la adoración. De hecho, ahora antes de interceder, o sea, prefiero primero adorar y después entra como esa atmósfera después de intercesión. Antes era intercesión, 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 pero wow, o sea, ahora mi inicio es con la adoración. Adoración en lengua, o sea, hubo muchas cosas que se han abierto en mi interior que sé que son del Señor. Antes de Águila de Fuego tuve noticias muy fuertes sobre mi padre, eso en el 2021 me golpeó muy fuerte al punto que tuve más de un año en silencio. Y después con la noticia del bebé, como que el enemigo también quería que volviera a callar, pero con mi hoja de vida que decían que soy un león y en ningún momento nunca me veía como un león, entendí que mi diseño, así como en la hoja de vida, que cuando abría la boca, o sea, lo que llenaba de mí era fuego y era una coraza con fuego que en el pecho y en la espalda salía un león, yo me lo creí y ahora, bueno, ahora cuando intercedo principalmente cuando lo hago de forma congregacional, no me callo. Yo simplemente le digo al Señor, Padre, tú dices que yo soy un león, no quiero hablar yo, quiero que hables tú. Entonces, literalmente siento fuego en mi espalda cuando sé que es el Espíritu Santo y comienzo a hablar, hablar, hablar. A veces el Señor me ha permitido, se desplegó algo nuevo donde de repente en una parte estoy eh, orando en lengua, hablando en lengua, pero en un momento dado el Señor me está diciendo, mira, esto que estás diciendo aquí en lengua significa esto, y lo suelto así en la iglesia, y eso son cosas que no hacía antes. Y yo de todo esto puedo sacar que no sé, o le pido al Señor tener la oportunidad de conocerlos personalmente, porque realmente los pilar que no, o
sea, los amo en el espíritu. Y también me conecté más con mis hermanos también de aquí de Don Divino, Venezuela, porque hay muchas sedes. Entonces empecé a conocer los intercesores de otras sedes y era tremendo como el espíritu era el mismo. Hablábamos el mismo lenguaje aún sin compartir físicamente. Entonces lo que vi fue que fue unidad y así me dice el Señor en este momento, unidad es resurrección. O sea, es vivir al Cristo resucitado y es algo que estamos aprendiendo también con el profeta y maestro Fernando. Y a través de esto, pues me permitió como conectarme más a la línea de lo que se está moviendo en este ministerio hermoso llamado Querigma. A través de ustedes puede conocer más ese ministerio y bueno, estamos allí. Le doy gracias al Señor que mi iglesia y mi apóstol, pues, siempre por lo menos trata de que nosotros bebamos de allí porque sabe que allá hay una fuente y más allá de ya buscar del pozo, es más buscar la fuente a la cual sabemos que es Jesucristo. Podría hablar muchísimas cosas más, pero lo único que les puedo decir es los amo demasiado